Motion Elements. Motion Elements. Motion Elements. El nuevo coronavirus fue descubierto por primera vez en Wuhan, China, a finales del año 2019. Los médicos observaron que el virus tenía la capacidad de contagiarse rápidamente, además de ser letal. Por tanto, aislaron a todo el pueblo de Wuhan con objeto de impedir su dispersión. No lo lograron. No había forma de evitar que una partícula 1000 veces más pequeña que la punta de un alfiler se dispersara por todas partes. En poco tiempo el virus ya había salido de China y empezó a detectarse en otros países de Asia. Luego aparecieron los primeros casos en Europa. El mundo observaba. Se empezaron a suspender los viajes por tierra, mar y aire. Todo resultaba inútil. El virus ya había llegado al continente americano. No se lograba impedir que la invisible partícula se dispersara por todo el mundo ¿a través de qué? ¿Del aire? ¿De las personas? ¿De los envíos por paquetería? ¿De los animales? Pánico. Los científicos de todo el planeta agilizaron las investigaciones y determinaron que el nuevo coronavirus no se transmite a distancia por el aire. Se contagia de una persona infectada a otra al toser o estornudar. Se transmite al estrechar la mano de un individuo infectado o al tocar un objeto o superficie contaminada y llevarse las manos hacia la boca, la nariz o los ojos. Y no se contagia a través de los productos enviados por paquetería. También se descubrió que en algunas situaciones la gente puede transmitir el virus a los animales. Por ejemplo, se observó que en hogares con personas infectadas o en zonas particularmente invadidas por el coronavirus, alrededor de 3.5% de los perros y los gatos crearon anticuerpos contra el virus. Sin embargo, los estudiosos afirman que actualmente no hay evidencias de que los animales tengan una función importante en la transmisión del nuevo coronavirus a la gente y que el factor decisivo de contagio continúa siendo la transmisión de persona a persona. En la búsqueda del origen del nuevo coronavirus, los murciélagos, las serpientes y los pangolines fueron satanizados, pues se les señalaba como reservorios. Pero las organizaciones científicas internacionales indican que hasta hoy no se conoce con certeza el origen del nuevo coronavirus, aunque se admite que se originó en un animal que probablemente sería un murciélago. Temor por la incertidumbre. Los científicos trabajaban de tiempo completo. En enero de 2020 ya se conocía la morfología del nuevo coronavirus. Es esférico. Mide de 100 a 160 nanómetros de diámetro. Posee una nucleocápside que protege al material genético viral. Tiene una envoltura externa lipídica. Contiene ARN monocatenario de polaridad positiva de entre 26 y 32 kilobases de longitud y su genoma codifica 4 proteínas estructurales llamadas S, E, M y N. En la nucleocápside, el genoma viral está asociado a la proteína N, que se halla insertada dentro de la bicapa de fosfolípidos de la envoltura externa. En la envoltura externa se encuentran las proteínas S, M y E. La proteína S contiene el dominio de unión al receptor de las células que infecta y, por tanto, es la proteína determinante del tropismo del virus. La proteína M ayuda a mantener la curvatura de la membrana y la unión con la nucleocápside. La proteína E, a su vez, desempeña una función importante en el ensamblaje y liberación del virus.
Estos conocimientos permitirían crear medicinas o vacunas para impedir el devastador efecto del virus. Esperanzas. En marzo de 2020 el nuevo coronavirus ya se había regado por todo el mundo y se declaró la pandemia. El virus fue bautizado como SARS-CoV-2 y se dio el nombre de COVID-19 a la enfermedad que produce. Entonces, se empezó a organizar la contabilización de los casos de pacientes diagnosticados con COVID-19 y las muertes que causaba. Se determinó que morían alrededor de 1 y 5 de cada 100 pacientes diagnosticados y se estableció que la letalidad del virus era de 0.6 a 5.4% en los diferentes países. Al comparar la enfermedad COVID-19 con el síndrome respiratorio del Medio Oriente, MERS, otro coronavirus que causó una pandemia en el año 2012, resultó que este último es muchísimo más letal. El MERS tuvo una letalidad de aproximadamente 40%. De 2.012 personas infectadas entre los años 2012 y 2019, se registraron 858 decesos. Es decir, de cada 100 personas infectadas, alrededor de 40 fallecían. ¿Cómo está eso? Si la COVID-19 tiene una tasa de letalidad mucho menor que el MERS, ¿por qué han muerto casi 1 millón de personas en 10 meses por su causa? La respuesta es la capacidad y rapidez de contagio. Los científicos usan el índice R0 para describir la intensidad de una enfermedad infecciosa. El R0 de una enfermedad es el número de casos en promedio que van a ser causados por una persona infectada durante el periodo de contagio. La COVID-19 tiene un R0 de 2.5 en promedio. El MERS, por su parte, tiene un R0 de 0.7. Cuando el R0 es menor que 1, la enfermedad tiende a desaparecer de la población, porque un individuo infectado va a contagiar en promedio a menos de una persona susceptible. Por otra parte, si el R0 es mayor que 1, la enfermedad se va a diseminar. En el caso de la COVID-19, una persona infectará a 2.5 en la primera ronda. A su vez, esas 2.5 personas infectarían a 6.5 en la segunda ronda. Para la 10ª ronda ya serían miles los contagiados. Se estima que 80% de las personas infectadas por el SARS-CoV-2 experimentan un curso leve o asintomático de la enfermedad, 15% un curso grave y 5% un curso crítico que puede incluir insuficiencia respiratoria y multiorgánica y en algunos casos choque séptico y muerte. En pacientes sintomáticos, el cuadro de esta enfermedad comienza de forma gradual días después del contacto con el virus. Los síntomas más comunes son fiebre, tos seca, cansancio, expectoraciones, falta de aliento, dolor muscular o articular, dolor de garganta, cefalea, escalofrío, náusea o vómito, congestionamiento nasal y alteraciones del olfato y del gusto. El caos. Como se puede apreciar, la sintomatología es prácticamente idéntica a la de cualquier otra infección respiratoria, pero una vez que el cuadro llega a neumonía, la situación del paciente es crítica y se debe enviar a servicio hospitalario. El SARS-CoV-2 puede infectar a individuos de cualquier edad, pero quienes están en mayor riesgo de sufrir complicaciones son los mayores de 65 años y aquellos con afecciones tales como inmunodepresión o enfermedades crónicas cardíacas, pulmonares, renales, hepáticas, sanguíneas, neoplásicas o metabólicas, como la diabetes mellitus. Hasta hoy, 58% de las personas que han fallecido en todo el mundo por COVID-19 son mayores de 65 años.
El diagnóstico de COVID-19 se establece a través de la detección de secuencias únicas de ARN viral, en especial mediante la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa reversa en tiempo real. Las muestras se toman del tracto respiratorio superior o bien del tracto respiratorio inferior a partir de expectoraciones, aspirado endotraqueal o lavado broncoalveolar en pacientes con enfermedad respiratoria más severa. A posteriori, se puede realizar un estudio de detección de anticuerpos anti-COVID-19 que tiene una alta sensibilidad. Aun cuando los investigadores se han empleado a fondo y han estado trabajando sin descanso, todavía no se ha logrado crear una medicina para detener al inquietante virus. En la búsqueda de algún fármaco que lo detuviera, se empezó a echar mano de productos que en algún momento habían mostrado beneficio en infecciones virales. Se han usado compuestos tales como inmunoglobulina humana, interferones, cloroquina, hidroxicloroquina, acitromicina, arbidol, lopinavir, ritonavir, metilprednisolona, etcétera, etcétera. Ninguno ha sido realmente eficaz. Las organizaciones médicas internacionales han sido claras y enfáticas al establecer que, hasta hoy, no hay medicina alguna que elimine al SARS-CoV-2. La atención médica de la COVID-19 es sintomática, de sostén. Ante los sucesos en cascada y la abrumadora información, una gran parte de la comunidad solo captó que la enfermedad COVID-19 no tiene curación. Un desastre, pasto seco para la incendiaria desinformación. Empezaron a llover videntes con todo tipo de remedios curativos: cloro, ajo, limón, alcohol, miel, sal, café, vitamina C, sábila, aspirina. Hubo muchas personas que no comprendieron que el tratamiento de sostén no es lo mismo que no hacer nada. El tratamiento médico es, en efecto, de apoyo. Depende del estado clínico del enfermo y, a pesar de que no elimina al virus, sí reduce sensiblemente la mortalidad y las secuelas. Según el caso, el tratamiento puede incluir 1. Medidas generales, si los síntomas son leves, que incluyen analgésicos, como el paracetamol, descanso, tomar suficiente líquido y aislamiento. Y 2. Tratamiento farmacológico. Los pacientes que presenten casos graves de la enfermedad deben ser hospitalizados. La mayoría de ellos se recuperan con la ayuda de medidas de soporte. Si hay fiebre, hay que resolverla. Si hay tos, hay que controlarla. Si hay peligro de formación de coágulos, hay que impedirlo. Si hay baja oxigenación, hay que mejorarla. Todo esto corresponde, por supuesto, a servicio médico especializado. Y no olvidar que la mayoría de las personas infectadas por el SARS-CoV-2 se recuperan de la enfermedad sin necesidad de realizar tratamiento especial alguno, lo cual también ha sido proclamado como un éxito personal por parte de muchos iluminados. Por todo lo anterior, a primera vista pareciera que la creación de una vacuna eficaz, que ya está en proceso, será la solución a la pesadilla que ha significado la COVID-19. Pero no es así. La vacuna todavía no está disponible y ya causa pánico en muchos sectores de la población mundial. Durante más de 100 años ha habido discordia pública en todo el mundo en relación con las vacunas, basada en aspectos tales como los derechos individuales, las libertades religiosas y los efectos que las vacunas podrían tener en la salud. El problema de la no cobertura mundial y de la renuencia de muchas personas a la vacunación da por resultado que haya mucha gente sin vacunar. Las vacunas producen una respuesta inmunitaria similar a la generada por las infecciones naturales, pero sin causar la enfermedad ni poner a la persona inmunizada en riesgo de sufrir las posibles complicaciones de esta. En este punto, nuevamente,
hubo quienes solo captaron la primera parte del mensaje, esto es, que las vacunas y la enfermedad dan por resultado inmunidad. Así, en todo el mundo se han organizado reuniones muy concurridas de personas con la finalidad de contagiarse con el SARS-CoV-2 y conseguir inmunidad colectiva. Sin embargo, lo complicado de esta estrategia es que para que haya una inmunidad de rebaño, se debe contagiar por lo menos 60% de la población, y el gran conflicto es que, en ese gran porcentaje, posiblemente 20% necesitará ingresar al sistema de salud con la resultante sobresaturación, que es justamente lo que se busca evitar. Además, no es lo mismo lograr la inmunidad mediante una vacuna que a través de la enfermedad, pues, como ya se dijo, las vacunas no causan la enfermedad ni ponen a la persona inmunizada en riesgo de sufrir las posibles complicaciones de esta. Es mucho más probable padecer lesiones severas por una enfermedad que por una vacuna. Por ejemplo, la poliomielitis puede causar parálisis, el sarampión, encefalitis y ceguera, y algunas enfermedades incluso pueden ser letales. Así, el precio por la inmunización a través de la infección natural puede consistir en secuelas discapacitantes o incluso algo peor. Aun cuando una sola lesión grave o deceso causados por las vacunas ya son demasiado, los beneficios de la vacunación superan por mucho los riesgos, y sin vacunas habría muchos más casos de enfermedad y muerte. La historia ya lo ha mostrado muchas veces. La enfermedad COVID-19 ha convertido a la vacunación de rutina previa en un desafío desalentador. Los científicos ya no duermen, apuran a sus laboratorios a dar respuestas. Peor, algunos han perdido la vida víctimas del contagio por el SARS-CoV-2. Las medidas de prevención para evitar la enfermedad COVID-19 incluyen evitar reuniones multitudinarias, lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón, evitar tocarse ojos, nariz y boca, promover distanciamiento social de al menos 1.5 metros, cubrirse nariz y boca con el pliegue interno del codo y con un pañuelo desechable al estornudar o toser, etc. Pero en el mundo ya muchas personas se cansaron. Están diciendo adiós a todo tipo de medidas preventivas. Frente a esta realidad, el viaje iniciado por el SARS-CoV-2 va para largo y parece no tener retorno.